La Fábrica. Historias que marcan el camino al éxito. Estimadas amigas y estimados amigos, bienvenidos a un nuevo capítulo de La Fábrica. Hoy día se habrán dado cuenta de que la vestimenta ha cambiado. Hoy día he tomado un nuevo comillas disfraz. Este es el traje que se ocupa en el mundo de las finanzas, dicho sea de paso, mundo al cual pertenezco y me es bastante familiar. Hoy día, entonces, vamos a revisar la historia de un banquero que partió absolutamente de cero para finalmente, tras casi 20 años, vender en varios millones de dólares su banco a una compañía brasileña. Estamos hoy día conversando con don Jorge Errázuriz Grez, de Selfin Capital. Jorge, ¿cómo estás tú? Muy bien, Carlos. Es un gusto tenerte en el programa. Igualmente. Jorge, partamos por una declaración que vi yo hace un tiempo, que tú decías que tú y tus socios habían abandonado un buen trabajo por el bichito de lo propio. ¿Qué es lo que es exactamente el bichito de lo propio? Bueno, el bichito de lo propio es esas ganas de crear algo. Yo creo que lo tenemos de alguna manera todos adentro. Hay muchas maneras de ser emprendedor. Se puede ser emprendedor también en un trabajo, en un intrapreneur que le llaman, adentro de una empresa. Pero el bicho de emprender es lo que nos hace en alguna etapa de la vida. En el caso nuestro fue cuando teníamos 35 años, ya tenía casi 10 años de experiencia de trabajar en una empresa y me cuestioné qué pasa para adelante. ¿Te lo cuestionaste económicamente? No, fíjate que no era cuestión económicamente, no era por ahí el caso. Era más de realización personal. Era la sensación de que el emprender implica correr riesgo, pero también implica poder crear algo propio y poder buscar libertad, mayor libertad personal con creando algo propio. También tiene que ver con etapas de la vida. Esto fue a los 35 años. ¿Tú estabas casado, soltero? Estaba casado, tenía 2 hijos, recibía un buen sueldo todos los meses, era gerente general de una empresa financiera y lógicamente que iba a ser difícil, y fue difícil al principio, todos los emprendimientos son difíciles, pero para mí el hecho de encontrar buenos socios y el hecho de tener claro que queríamos formar algo propio, queríamos formar algo dentro de lo que sabíamos que era el sector financiero, fue algo muy, nunca me arrepentí, eso es lo que te quiero decir, nunca me arrepentí. Y en el minuto de tirarse al vacío... Fue siempre muy gratificante. De acuerdo, ahora, en el minuto de tirarse al vacío, tú me dices, yo estaba casado, tenía 2 hijos. ¿Qué significaba esto en términos de riesgo si las cuestiones no funcionaban? O sea, si la cuestión de tu nivel... No mucho, porque estábamos arriesgando el poco capital que teníamos en ese momento. Lo que pusimos cada uno fue $50.000, que era lo necesario para poder subsistir un tiempo, arrendar oficina, ¿no es cierto? Ya, y si eso se perdía, porque te reempleaba. Te reempleaba, exacto. Ese es el mensaje. Y ahora en el minuto que tú dijiste, ya voy a crear esto, ¿tú qué visualizaste exactamente? ¿Qué parte del proyecto se visualiza o las cosas se van saliendo un poco por el camino? Mira, jamás vas a poder visualizar más allá de un año, 6 meses, un año. El que te diga que tiene un gran plan y que se creó el plan y que se realizó, es mentira. Estas cosas van ocurriendo una detrás de otra y tú vas visualizando a 6 meses, a un año, no mucho más. Ahora tú hoy día... Éramos al principio 5 personas ya. Y terminamos siendo más de 500. ¿Y tú partiste solo como corretaje de bolsa? ¿Cómo parte la idea uno? Es decir, oye, ¿sabes que me voy a dedicar a esto? No, partimos por un área que no necesita capital, que es el área de investigación de mercado, de research, haciendo los 3 socios y pensando en obtener algún fondo que quisiera nuestros servicios de apoyo en Chile. Entonces, eso lo usamos para conseguir, hay que tener suerte también, se nos acercó gente que estaba buscando un grupo que les sirviera de subadministradores locales del primer fondo país, del primer Chile Fund. Y ellos podrían haber elegido una firma establecida como asesores de ellos. ¿Y por qué lo eligieron ustedes? Por conocimiento, los conocimos personalmente, no nos conocíamos antes, pero nos conocieron, les presentamos nuestro proyecto y tuvimos suerte. O sea, yo creo que ellos se dieron cuenta que teníamos un historial de haber trabajado en bancos de inversión
y simplemente se la jugaron por nosotros. O sea, uno necesita en esas etapas iniciales alguien que se la juegue por ti, un primer cliente, ¿no es cierto? Alguien que haga el primer aporte. Esos primeros clientes son los más valiosos. ¿Y tú tienes algún punto, porque generalmente los empresarios tienen un punto como de que dobla la curva, que tú decís, este hito fue realmente, cambió el curso de la dirección de la compañía? ¿Tienes o es una sumatoria? Sí, lógico, lógico. Bueno, el primer hito ese que te menciono, que después de cerca de un año de haber empezado, pasamos a ser los subadministradores del Chile Fund, que fue el primer fondo país. El segundo hito importante fue pasar a trabajar con Salomon Brothers y jugarnos por sacar el primer ADR chileno. Yo diría que Ese fue el de CTC. y no solo el primer ADR chileno, perdón, la gente que no entienda, el ADR es la colocación de una acción chilena en la Bolsa de Nueva York. ADR es el instrumento representativo de una acción chilena, American Depositary Receipt. Ahora, eso, haber logrado que se colocara la primera empresa chilena, colocara capital a través nuestro, con Salomon Brothers, el año 91, eso fue un hito, porque fue un hito para Latinoamérica. Fue la primera empresa latinoamericana que colocó capital en la Bolsa de Nueva York. Ahora, ¿y cómo lo hicieron? Pues en esa época, si era la primera, no debe haber habido regulación ¿Cómo hicieron con la parte? ¿Cómo te las barajaste con algo que...? Era muy complicado y ahí, bueno, ahí cuando uno se enfrenta a un caso, ese era un caso donde uno decía, esto es imposible. Yo creo que un emprendedor se prueba cuando se enfrenta a situaciones imposibles. ¿Y por qué era imposible? Porque había en Chile restricción al capital extranjero, tenía que invertir y dejar el capital un año. Y segundo, porque había impuestos a la ganancia de capital, de tal manera que si la acción se transaba fuera de Chile y volvía a Chile, iba a pagar impuestos desde el valor que salió de Chile hasta el valor que vuelve a venderse al entrar, lo cual lo hacía imposible. Esas dos cosas que eran cosas de legislación, había que cambiarlas. Y nos demoramos un año en convencer a las autoridades de que era conveniente para el mercado chileno que se eliminara. ¿Las autoridades son los diputados, los senadores? No fue necesario ir a hacer lobby de diputados senadores, sino que fue Banco Central, Ministerio de Hacienda y Impuestos Internos. La otra cosa que yo sé que tú fuiste bastante osado y en su minuto probablemente criticado, que hoy día estuve conversando con un actor de la época, con el remate de acciones de Colbún. Entonces yo le dije, oye, ¿tú te acuerdas? Un viejo zorro en la inversión, y me dijo, nos cagaron, me dijo, en esa oportunidad, con el tema de... porque no se estilaba de que hubiera un remate y que, no sé, alguien si lo interviniera. a 32 pesos estaba cantado y tú fueras a 32.50 y que finalmente te lo llevaste. Y me decía esta persona, nosotros no nos logramos poner de acuerdo y al final el fin se lo llevó y subió a 35. ¿Cómo hiciste para romper una regla en el mercado financiero que era como implícita? ¿Qué te llevó a decir, bueno, da lo mismo? Bueno, eso ocurrió porque había una regla implícita. Los que tenían el mandato era un banco, el mandato era de Corfo, y Corfo de alguna manera se equivocó al dar un mandato en que dijo, nosotros le damos el mandato pero no le pagamos nada. Entonces, el incentivo de su colocador no era necesariamente conseguir el precio más alto, sino que tener los clientes y a eso le iba a cobrar la comisión. Como existía el precedente de que no te intervenían, nosotros nos dimos cuenta de que en el mercado podíamos armar una demanda por ese paquete a un precio un poco más alto. Y así fue. Y lo hicimos. ¿Y te ganaste mucho enemigo en el la anécdota, lógico, y especialmente a FP, porque la FP eran los clientes de este banco que tenía el mandato de Corfo y ellos iban a comprar todo el paquete y se quedaron fuera. Nosotros armamos un paquete, armamos nuestra oferta en base a inversionistas no institucionales y eso no había ocurrido nunca. Entonces no quedaron contentos. Pero después se dieron cuenta que era totalmente la regla del juego. O sea, en Chile yo creo que estábamos muy acostumbrados a que estas cosas funcionaban como club. El cliente es mío, nadie me lo toca, hago un remate, nadie me lo interviene. Y ahí hay un pequeño truco, que la bolsa, la rueda de la bolsa no se usaba ya, se usaba solo para remate. Entonces estaba este banco rematando y no había nadie más.
¿no? Porque como no se intervenía no había nadie más, esto tenía que ser presencia física. Pero había un operador, y ese operador era un operador nuestro que siempre estaba. Todos los días del año que estuviera abierto estaba ahí. ¿Haciendo qué? Bueno, mirando el terminal, pero no les pareció raro que estuviera. Y nosotros estábamos aquí en esta misma mesa con el micrófono y le estábamos dando instrucciones a este operador que estaba ahí, que siempre estaba ahí, y de repente este operador pasivo, se transformó en activo y hizo la oferta. Entonces fue una sorpresa total al mercado, al banco, al cliente, y le hicimos un gran favor a Corfo, porque le compramos más caro. Así que eso fue un hito. En el fondo fue decir, mire, aquí nosotros no operamos con reglas de cómo se operaba antes la bolsa chilena, aquí hay un mercado transparente, estamos por la transparencia, estamos porque el mejor se lo lleve los negocios, y creo que esa ha sido toda nuestra tónica desde ahí. Tú me comentabas, voy a volver un poquito atrás, perigando el caso de Colbún, ¿cierto? Y el tema del ABR, del famoso no se puede. ¿Dónde está el límite entre una cosa que uno está soñando, que uno ve que es realmente imposible, y aquello que uno puede vencer? ¿O todo se puede dar vuelta y al final hacer? ¿Cuál es tu visión? Yo creo que Porque uno suele tomarse, perdón, con mucho más no se puede y muy buenas razones para que las cosas no resulten, que alguien que te diga, oye, sí, qué buena idea. Yo creo que el límite es la ética, digamos, la ética en los negocios. O sea, el límite está, el límite no pueden ser las normas, ni las leyes, ni la parte administrativa. Eso hay que pelearlo, hay que convencer, hay que cambiar. Pero el límite está en no transgredir normas y no transgredir sobre todo normas éticas. ¿Ah? Yo creo que ahí está el límite. Pero la creatividad tiene que operar siempre sobre la base de que un imposible puede tener soluciones. Habrá que convencer, incluso convencer a veces cambios de leyes, cambios de normas, cambios de interpretaciones, pero el límite es solamente la ética, la moral. En el caso del fondo de Madoff, hablando de violaciones a la ética, ustedes terminaron devolviendo la plata a los inversionistas. Haciendo un mea culpa, oyendo a la persona que revisó ese mismo, digamos, fondo, ¿qué habría que haber cambiado dentro de la institución para que eso no te pasara en gato por liebre, o la verdad que no había cómo? Mira, lo hemos pensado harto eso, y yo creo que hay una sola cosa que podría haber sido distinta pero que no habría evitado en todo caso. ¿Ah? Habría cambiado a los afectados. Dentro de las personas que tenían inversiones en un instrumento que era de un banco reconocido, grande, italiano, que a su vez tenía un fondo que estaba invertido en Madoff, o sea, nosotros no invertimos directamente, era indirecto, a través de un fondo de Unibanco en Italia. Era el cuidado que hay que tener, oye, para proponer inversiones no tradicionales a inversionistas que no tienen la capacidad de analizar esos riesgos. O sea, una señora, una viuda o una familia que no tiene mayor capacidad de análisis o una persona que tiene ahorro y esto representa una parte importante de su ahorro. Yo creo que eso hay que cuidarlo mucho. ¿Ah? De que hay cierto tipo de inversiones complejas, riesgos complejos, Que son para que uno no cierto tipo de que son para cierto tipo de inversionistas. Se puede decir, son para inversionistas de pantalones largos. De acuerdo. ¿Y tomaste acciones legales contra alguien después de eso? Tomamos acciones legales. Ahora, respecto te cuento en un minuto, pero respecto a la inversión misma, no hay mucho que se podría haber hecho, porque era vendido con la cara de una institución reconocida. Quizás ahora revisamos hasta la última inversión que nos presentan, pero la verdad es que si viene una institución muy reconocida y te presenta un fondo, es difícil pensar que ellos no hayan hecho el due diligence necesario, la revisión de las inversiones. Acuérdate, por los que no se recuerdan, que en el caso Madoff engañó al SEC americano, o sea, a la Superintendencia de Sociedad Anónima norteamericana. O sea, lo engañó a todo por muchos años.
Ahora, nosotros tomamos una decisión de devolver el dinero, la inversión, el 100%, ¿Cuánta plata les costó eso? 11 millones de dólares. Lo devolvimos todo por un raciocinio que duró no más de 15 minutos entre los socios. Y que fue que la gente que pone los ahorros en Selfin los pone por confianza en nosotros y nos deberían pedir una cosa, independiente de la rentabilidad, una sola cosa, que no le entreguemos su ahorro a un ladrón. Y nosotros hicimos el análisis y nos preguntamos, ¿le entregamos el dinero al ladrón? No intencionalmente, pero en el hecho, sí, el dinero fue a un ladrón y el ladrón se llevó la plata. Entonces nosotros dijimos, hay que devolverlo íntegro antes de que nos reclamen. Bien, vamos a ir ahora a la segunda etapa de Selfin con la venta BTG Pactual para ver cómo opera ahora el nuevo banco y cómo cambia la vida de Jorge Errázuriz. Vamos a ver. De vuelta entonces con Jorge Errázuriz para seguir analizando su historia empresarial. Jorge, bueno, después de 20 años pasa lo que es el sueño del pibe en muchos empresarios, que bueno, algunos quieren que suceda antes o que suceda después, que tú vendes en varios millones de dólares a esta brasilera, pero también hay un costo. ¿No te pasa como esto que volviste a tener un nuevo jefe? Mira, no es la manera como funciona BTG, porque BTG es un partnership, donde los socios de BTG y el socio principal Andrés Esteve trabaja igual o más que yo. Ya. Y nosotros pasamos a ser ahora socios de BTG, o sea, Pero la pasamos figura a que ser ustedes parte vendieron, el de los 100, partners. ¿cómo es la figura ahí? La figura es que nosotros hicimos una fusión. Ya. Entonces, lo que era un pequeño banco de inversión chileno con operaciones en Perú y Colombia, ahora somos parte de un gran banco de inversión latinoamericano con capacidad de hacer negocios mucho mayores y de estar en las grandes ligas. Hoy día, ¿no es cierto?, se cierra la operación de Nersi. En esa operación está manejando la colocación, está JP Morgan, está Merrill Lynch y Selfin BTG Pactual. Eso era imposible, una operación de más de 2.000 millones de dólares. Eso era imposible para nosotros como Selfin. Igualmente, hace poco se dio un crédito de 800 millones de dólares directo a la familia Polman, en el caso de Cencosud. Eso era imposible para nosotros plantearlo. Pero usted como accionista... Entonces, hoy día estamos como en otra etapa. En otra escala, de acuerdo. En otra escala. Pero ustedes como accionistas, ¿cómo quedaron dentro de todo este gran banco? Bueno, quedamos en algo muy parecido. Yo tengo mi posición no es operativa, yo estoy más bien en la generación de negocios. Estoy como presidente de la corredora de bolsa y como vicepresidente de Selfin. Juan Andrés Camo es el presidente, lo mismo que estábamos antes. Y Alejandro Montero es el gerente general, miembro del comité ejecutivo de BTG Pactual. Y nosotros también somos oyentes en el directorio de BTG. O sea, pasamos a formar parte de algo más grande, de lo cual tenemos una participación pequeña. Pero de alguna manera las instituciones tienen una vida, digamos. Hay el inicio, maduración, y nuestro tema, cuando se acerca a BTG, era cuál es el próxima etapa, ¿no es cierto? Comprendo. Ahora, BTG declaró de que, o no sé si su dueño, no lo tengo muy claro, de que querían contratar gente con hambre, que realmente necesitaran, y justo hubo una renovación de personal en Selfin, salió al mercado mucha gente Selfin. Sí. ¿Cambiaron a gente que no tenía hambre por otros que van a tener, o cómo fue el trasvasilla ahí? No, la cultura de BTG es una cultura muy meritocrática. Andrés Esteve, que es el mayor accionista, presidente ejecutivo, es una persona que entró de ingeniero de sistemas. Hoy día tiene el 25% de una institución que tiene un valor de 15.000 millones de dólares. Entonces, él lo que quiere es replicar el modelo brasilero en Chile, y yo creo que Selfin es la institución más adecuada. Selfin estaba formado por 6 socios, y estábamos viendo la manera de incorporar nueva gente. Bueno, ahora ahora hay muchos más personas de Selfin, ejecutivos de Selfin, con acciones de BTG en este caso. Ya, ahora el tema de la meritocracia y de la gente con hambre, que yo creo que es muy bueno, tiene un problema en el mercado financiero, porque tiene un problema, pero no porque sea un problema no tiene solución, y quiero ir a la solución que le van a dar ustedes ahora como BTG. El banquero de inversión, tú bien lo sabes, está lleno de conflictos de intereses, porque cada vez que vende y compra un activo, ¿cierto?, va el bolsillo del banquero en juego. Por lo tanto, desde el minuto que yo recomiendo una venta o una compra, tiene que ser bueno para el cliente y bueno para mí. El riesgo de tener gente con tanta hambre podría ser, mirado desde el ángulo, te digo, con el sombrero de cliente,
O sea, estos gallos de repente me van a dar vuelta 3 veces la cartera o me van a vender... ¿Cómo administran ustedes ese que es un problema del banquero? ¿Cómo se administra a nivel institucional? Bueno, hay normas muy estrictas. De partida, la primera norma es que no podemos nosotros transar acciones, valores. ¿Ah? Ninguna. Ninguna. Y para hacerlo, mira, es tan engorroso la pedida de permiso que al final termina siendo, no se hace. Lo único que podemos hacer, y lo único que pueden hacer los banqueros con sus ahorros, es invertir en instrumentos de la sociedad, que son los mismos que están invertidos los dineros de los clientes. O sea, eliminar de partida ese conflicto de interés. Segundo, hay muchas maneras de controlar lo que hace un banquero. Un banquero no puede tomar decisiones solo, tiene que tomarlas como parte de un equipo. Y tercero, los bonos y las recompensas no solo están relacionadas a lo que hace ese banquero, porque si no tendríamos puras islas. Aquí se trata de que todo el equipo funcione junto, por lo tanto se ven remunerados por el bono, una parte importante por el resultado global de la institución. Entonces tenemos que es el resultado global el que importa, tenemos que no pueden transar, eliminar los conflictos de intereses y tenemos que las operaciones que realizan son parte de un equipo. Ya. Y a nivel institucional, en Chile aún hay muchas corredoras que tienen cartera propia de acciones. Entiendo que el caso de Selfin no lo es, solo tienen renta fija. Pero ¿cuál es tu visión? Porque hablemos de verdad, sin falsas caretas. Es evidente de que si yo como corredora soy la que recomiendo comprar y vender activos y a la vez tengo activos, estoy en un conflicto de interés enorme. Se habla de la famosa muralla china, pero hay dudas. ¿Qué harías tú, qué propondrías tú para solucionar ese conflicto de interés? Porque hoy como está, pienso personalmente que están todas las dudas arriba de la mesa. ¿Deberían las corredoras al menos publicar sus posiciones de cartera propia o debería prohibirse? ¿Cuál es yo soy partidario de la mayor transparencia posible. ¿Ah? Y yo creo que las carteras propias, si hay, deberían manejarse en instrumentos a los cuales tengan acceso los clientes. O sea, fondos en los cuales se invierte el capital propio, pero al cual también tengan acceso los clientes. Y que la información respecto a lo que hacen sea totalmente pública. ¿Y hay alguna voluntad de los corredores y banqueros de inversión de empujar en ese lado? No conozco. Pero ustedes determinaron no tener cartera propia de acciones, ¿por qué? ¿Relacionado con este motivo o porque no les interesa? Mira, no tenemos cartera propia directa, pero sí tenemos instrumentos. Tenemos formado un hedge fund, un fondo de inversión, pero en el cual lo estamos ofreciendo también a los clientes. Eso es lo que tenemos. O sea, no es que manejamos nuestro capital de una manera y el de los clientes de otra manera. En el caso de la Polar, fuimos todos engañados, me incluyo, porque tú sabes que como anécdota en mi programa Información Privilegiada de la Radio Duna me tocó entrevistar en alguna oportunidad a una lista de Corporate Research, que era el hijo de Gutenberg Martínez. ¿Ya? Bueno, y él dio en el clavo en un punto ahí con el tema de la repartición de las deudas y pasó velado ante mí y todos los auditoras, etcétera. Pero tú crees, porque el personaje de la calle es muy escéptico y dice, ¿cómo puede ser que se engañó desde las instituciones, digamos, superintendencia, hasta la AFP, hasta los corredores, los fondos mutuos, el señor de la radio, etcétera? Bueno, el caso de Madoff. ¿Estaba perfectamente hecha bien la estafa? Yo creo que la estafa estaba perfectamente bien. Yo creo que tiene que haber habido un acuerdo de ellos para mentir en forma organizada. Y claramente lo de la Polar quizás no se generó como algo premeditado. La gente que no es del sector puede pensar esto lo premeditaron. No, yo creo que esto se generó a raíz de la crisis del año 2008. Ya, claro. Y se les produjo ahí un problema enorme con la deuda que tenían, con la plata que estaba en la calle, que estaba prestada a los clientes. Y lo que hicieron fue tomar una decisión, una primera decisión, que es la que echa a andar el mecanismo, que es decir, bueno, no podemos mostrar deuda mala de estos volúmenes, porque la empresa, digamos, va a bajar de valor. Hagamos una cosa, reprogramemos en forma unilateral una parte importante de esa deuda y a través del tiempo con las utilidades la vamos a ir castigando. El cálculo que les falló, bueno, ahí había un delito, digamos, porque había una reprogramación unilateral sin preguntar al otro lado y sin informar que era así. Pero les falló el plazo y el monto de las utilidades que iban a tener para poder ir castigando esta mentira. O sea, es como hacer una mentira y decir, mira, yo voy a sacar plata de este cajón, pero mañana voy a devolver la plata y nadie lo va a notar. Y eso,
Las auditoras no se dieron cuenta. Ya, pasó velado. No se dieron cuenta, ni la auditora, ni la superintendencia. Yo reconozco que los únicos que se dieron cuenta de manera práctica eran los competidores. Ya, que decían. Porque los competidores miraban los balances y decían, no puede ser que mi deuda sea mala y la de la Polar sea buena. Entonces, ellos tienen clientes que pagan y los míos no me pagan, ¿no? Ellos fueron los únicos que ponían ciertas luces, decir, qué raro que mi competidor sea todo bueno, le hayan tocado todas las manzanas buenas y a mí me hayan tocado las malas. ¿Eh? Evidente. Bueno, amigas y amigos, hemos llegado a la última pregunta de este programa, probablemente la pregunta más esperada, que es la pregunta fuera de la caja, que es una pregunta que se sale del ambiente que nos convoca. La pregunta es la siguiente: hay una máxima que dice que casarse es caro, divorciarse es la ruina y tener una polola 20 años más joven es la quiebra. ¿Tú participas de esa máxima, sí o no? ¿Y por qué? De ninguna manera. No es así. Eso es gente que no tiene experiencia. Ah, ya, o sea, tú te manejas en la líder de ida, vuelta y más jóvenes, entiendo, ¿no? Sí, sí. ¿Cómo lo manejas? Mira, ¿Cómo se administra esa situación? Porque tú que eres administrador de patrimonio. ¿Cómo se administra? Para que no salga tan caro, digo yo. No salga tan caro. No tiene nada que ver con eso. Yo creo que tiene que ver con como cualquier relación entre personas, digamos. ¿Ah? Si se quieren y no hay problema con las diferencias. No, pues don Ricardo Humor, que vino a este programa, dijo que de repente las mujeres pedían y no se dan cuenta y que él iba dando. No te pasa eso. No. O sea, tienes corta la rienda de la administración. No es necesario. No es necesario. Bien, me parece. Jorge, ha sido un gusto estar contigo. Gracias por venir a este programa. Y nosotros, si Dios quiere, nos volveremos a encontrar la próxima semana analizando otra historia de empresarios que desde cero, y a veces no tan desde cero, han creado importantes obras como el caso de Sergio. Nos vemos.